El mayor impacto de tener a mi familia unida, de saber que a pesar de muchas cosas que de pronto pasaron, sentí el apoyo, muy el apoyo de ustedes como aldeas. ¿Cómo lo percibe uno de acuerdo a lo que después dijo la gente? Que era muy importante para la comunidad ese tipo de espacios, de capacitación, de integración, de formación en derechos. Lo que más me gusta, sí, fue que nos enseñaron a participar en la familia, a ser unidos, y pues aprendimos muchas cosas sobre nosotros mismos. La primera experiencia que yo tuve con el programa de Río Sucio fue justamente la comprensión de su origen, de cómo ese programa nace de una experiencia de trabajo comunitario y de juventudes campesinas que hacía aldeas infantiles en otros municipios, y cómo esa comunidad del resguardo de Río Sucio, del Cabildo, formaba parte de lo que antes era un programa que llamábamos la Escuela Granja Agroecológica, y eso dio origen a Río Sucio, y de ahí entonces mi primera experiencia de conocer cómo nace nuestro servicio en Río Sucio, por qué se volvió relevante para la comunidad y de dónde venía. Luego de que algunos jóvenes de la comunidad van hasta la Escuela Granja Agroecológica a formarse, surge la idea de que ellos puedan devolver a la comunidad todos los aprendizajes que han adquirido en la Escuela Granja a partir de un programa que pretendía acompañar a las familias desde un enfoque agroecológico, pero también con una mirada sobre las dinámicas de las familias. Entonces, de esta manera es como se va avanzando en este relacionamiento. Bueno, la llegada de aldeas al territorio de San Lorenzo se da aproximadamente sobre el 2005. El cabildo o el territorio pasaba en ese momento por una situación compleja, teníamos muchas situaciones de desnutrición infantil, sobre todo en la primera infancia. Teníamos situaciones de muertes perinatales, muertes de gestantes, y todos asociados al tema nutricional. Eso pues obviamente nos ponía en una situación muy compleja y había una necesidad en ese momento. Surge esa necesidad de empezar a trabajar todo este tema, de cómo empezar a hacer atención. Entonces pensar en eso, pensar en una minuta diferencial y pensar en un proyecto digno diferencial para acompañar el proceso de desarrollo de los niños y las niñas. Entonces eso, digamos que en ese momento surge esa posibilidad, y es en el 2011 que ese proyecto empieza más o menos con 11 hogares comunitarios inicialmente. Posterior se abrieron 2 más y se priorizan en varias comunidades del territorio. Creo que no surge mucho tiempo cuando se empieza la atención directa. Pues en ese momento yo acompañaba parte, digamos, desde afuera, desde lo externo, porque hacía parte del cabildo en ese momento. Y se da básicamente porque hay una particularidad que creo que es muy propia de aldeas, y es el poder no llegar a hacer ni a imponer lo que quiere hacer, sino que es una construcción colectiva, ¿cierto? Entonces lo que hacía Aldeas era facilitar el recurso técnico que en ese momento tenía unas personas de un equipo que propiciaban la discusión y la reflexión constante de la comunidad. Entonces en ese momento, o la manera como Aldeas llega, no es a imponerse, sino es a construir, a posibilitar. Y eso pues obviamente le da un aire completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Y es que la institución viene, dice qué hacemos y lo hacemos, sino que aquí partía básicamente es una reflexión constante, cómo lo hacemos, es mejor así, realmente eso es donde se involucraron muchos actores, familias, los niños, los dirigentes, y en la medida que pasa el proceso pues se empieza a reconocer una instancia importante, significativa. Las personas, las comunidades y las familias en esos grupos de hogares comunitarios empiezan a reconocer a SOS, aldeas infantiles.
El enfoque etnodiferencial para nosotros, ya como organización de base, obedece a eso que nos hace, nos llama desde nuestras raíces, desde lo que somos y concebimos, desde lo natural, desde lo espiritual, desde lo que nosotros llamamos ley de origen. Para nosotros eso es, digamos, donde está ese enfoque donde está constituido es lo natural, de eso primario, de donde venimos, de donde nacemos, de donde somos. Entonces, en ese sentido, para nosotros el enfoque etnodiferencial obedece a esas cosas que nosotros sentimos que perdimos hace mucho tiempo, pero que están ahí presentes. Entonces, hablábamos del desarrollo y hablábamos ahí totalmente que era pertinente que se hiciera desde las prácticas ancestrales. Entonces, creo que ahí se encuentran muchos elementos justamente que nacen ahí en una necesidad, pero que se van fortaleciendo en la medida que vamos a encontrar y nos vamos entendiendo cuáles son nuestras cosas semejantes por las que trabajamos, es decir, cuál es la misión de Aldeas y cuál es finalmente la misión del territorio. Entonces creo que ahí se encuentran totalmente para decir que se fortalece una alianza que va mucho más allá de unos recursos, y es que comparten una misión de vida. Las principales líneas de acción del programa en Río Sucio estuvieron en el Centro de Desarrollo Familiar, estuvo todo un componente de acompañamiento a familias que estaba direccionado a todo ese desarrollo de capacidades de las familias para el cuidado. Estuvo un componente comunitario y estuvo enfocado cómo la comunidad se involucra en ese proceso de cuidado de los niños y de las niñas, y estuvo todo un componente de fortalecimiento de habilidades para la vida de los niños, niñas y adolescentes que hacían parte de este proceso. En términos del fortalecimiento familiar o de ese acompañamiento a las familias, teníamos dos elementos muy importantes, dos estrategias. Uno era todo el acompañamiento a las familias de manera mucho más individual, que eran las visitas familiares. En este proceso se enfocaba todo el proceso de acompañamiento desde la particularidad de la familia. Cada familia tenía su plan de acompañamiento direccionado hacia su situación particular y enfocado hacia ese desarrollo de capacidades que eran necesarias para transformar la situación inicial. Y teníamos otra estrategia que eran los encuentros grupales de familia. En estos encuentros ya era como más un encuentro general de todas las familias, encontrarse en sus situaciones, pero también generar reflexiones a partir de esas situaciones que estaban presentes y reconocerse desde el otro, pero también desde esas estrategias que tenían otras familias para afrontar su situación y poderla transformar. En términos comunitarios se tenían varias estrategias. Una de ellas era todos estos encuentros comunitarios, como esos espacios de conversación, de reflexión, a partir del compartir de la palabra, empezaban a generar transformaciones y fortalecimiento de esas capacidades de cuidado. Teníamos todo un componente o una estrategia de liderazgo, que era todo lo relacionado a la formación a líderes de la organización de base. Y era como estos líderes y estas lideresas, a partir de este proceso de formación, se empoderaban de su rol, pero también cómo empoderaban todos los procesos que desarrollaban como líderes en pro de la protección y la garantía de los derechos de los niños y las niñas del territorio. Y ya en todo el tema de niños, niñas y adolescentes se trabajaba desde los talleres educativos. Estos talleres educativos tenían toda una propuesta pedagógica enfocada a la trayectoria de vida de los niños y cómo a partir de todos los elementos educativos que se desarrollaban allí empezaban a fortalecer sus habilidades para la vida. Se reconocían como sujetos de derechos, reconocían al otro, pero también esas capacidades que podían tener para la autoprotección. Bueno, durante el tiempo que estuvo el programa en el territorio, pues podemos decir que el Cabildo sintió respaldo de la entidad, de la institución, para el acompañamiento en las comunidades. Para nosotros como organización, pues lo hemos hablado en Cabildo Central, ha sido una noticia triste que el programa se vaya de nuestra comunidad, pero también nos da alegría de saber que de acuerdo a todo el proceso que se dio en el territorio, pues nuestras familias tienen herramientas
de cómo superar algunas situaciones. Esa es una de las grandes ventajas, que el programa vino, pero dejó huella en nuestro territorio, realizó acompañamiento, siempre fue en concordancia con los principios organizativos de nuestro territorio, respetando la interculturalidad, respetando los usos y costumbres, y para nosotros como organización solo nos queda decirles que hay un agradecimiento muy grande por Aldeas Infantiles SOS y que esperamos que en un futuro nuevamente esté en nuestro territorio. ¿Cómo me apoyó Aldeas? Brindándome esa confianza de yo compartirle lo que de pronto a veces yo como era con mis niños, en cambiar muchas cosas que de pronto en familia estaban pasando y que no teníamos como decir, que alguien nos orientara sobre las cosas. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje? ¿Cómo debo guiar a mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo debo aconsejarlos? ¿Qué rutas puedo tomar para pedir auxilio? Ha mejorado mucho la unión y pues lo que me gusta es que ya pues cuando todos estamos juntos, reunidos y alguien quiere hablar, ya se toma la opinión y ya se respeta a cada uno. Agradecida por el programa, fue una gran bendición y sigue haciendo, porque a pesar que ya no está, yo ya aprendí mucho. Entonces eso es lo bueno que aprendí. Creo que avanzar en ese proceso justamente donde los líderes digan, uy, hay que pensar en los niños y en las niñas, hay que mirar cómo se hace mejor este proceso, cómo le apostamos y cómo seguimos manteniendo una relación después de 10 años. Creo que es uno de los principales logros, cómo se logra poner en la mesa y en el centro de la discusión la infancia, sino el tema de los derechos, en cómo empezamos a reconocer a los niños de una manera distinta, de cómo se les da un lugar también distinto. Seguramente si lo miramos en esa línea, la ganancia ha sido mucha. Que los líderes digan, fue pucha, ahora nos toca a nosotros apersonarnos de los niños y las niñas, ahora nos tocó solos, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso para nosotros, que hemos vivido este proceso desde un inicio, es significativo, porque finalmente es que ellos entiendan que nosotros estábamos de paso como organización y que dejamos ahí ya les mostramos cómo, de dónde, por dónde. Creo que no se nos quedó nada sin diagnosticar en el territorio. Entonces creo que también que se escuchen esas voces y se respete también ese sentir desde lo que es la defensa de los derechos de los niños y las niñas, es un logro para este proceso en estos 11 años. Los principales logros con los niños, yo pensaría que es un logro muy significativo y es que los niños han empezado a reconocerse como sujetos de derechos, pero también que han empezado a generar escenarios de participación. Los niños ahorita saben que tienen un derecho a la participación y que la participación se debe vivir en todos los escenarios que los rodean, no solamente en su familia, sino también en la comunidad. Entonces desde allí ellos mismos han empezado a generar una exigibilidad frente a sus derechos en términos de, bueno, vamos a participar en escenarios comunitarios, la necesidad que ellos mismos han reconocido que en los cabildos comunitarios ellos también tengan una voz de participación, y si bien no se ha empezado a ver en la práctica, ellos ya reconocen esto como una necesidad y seguramente se va a empezar a movilizar. Y con las familias, uno de los principales logros es que han empezado a reconocer la afectividad como una acción protectora hacia los niños y hacia las niñas. Entonces es reconocer desde esos lenguajes del amor, yo cómo protejo al niño, cómo lo cuido, pero también cómo le garantizo sus derechos. La comunidad se concibe como esa gran familia, y en esa gran familia pues también se empiezan a generar acciones de cuidado hacia los niños y hacia las niñas. Entonces creo yo que después del paso de todo este proceso de acompañamiento, la comunidad ha empezado a reconocer ese ejercicio de corresponsabilidad, que no solamente cuidan los niños que hacen parte de sus familias, sino que cuidan todos los niños y las niñas que hacen parte de la comunidad.
Y en términos de los líderes, también desde su rol, cómo ven en su rol la vivencia de los derechos para los niños y también reconocer que es uno de los principales elementos que la niñez requiere de acciones oportunas y requiere de respuestas frente a las situaciones que vivencia. Bueno, como profesional, como te decía, uno de los impactos grandes es ver en un equipo de colaboradoras, psicólogas, trabajadoras sociales, en un proceso de campo, ahí sí como podríamos decir fuerte, de tomar un transporte a las 5 de la mañana, irse a la montaña, caminar 40 minutos para poder hablar con una madre que quizás no era muy comunicativa, por supuesto, y sin embargo ellas tratar de hacer ese acompañamiento y insistir, persistir en ese acompañamiento durante meses, ir ganándose a la comunidad en procesos, como te digo, de una jornada de todo el día y regresar a las 5 de la tarde cuando el transporte las traía. En ese sentido, me resignifica mucho mi visión como profesional de trabajar realmente para las familias. Eso marca mucho la manera de cómo es Aldeas actualmente y muchas de esas cosas las aprendimos en Río Sucio. Solamente para terminar, el elemento comunitario. Ese elemento comunitario hay que buscarlo, hay que insistirlo. No podemos desistir de esa intención de que los niños no solamente vivan en una familia como entorno protector, sino en toda una comunidad como entorno protector. En nombre de nuestros más de 14.300 habitantes, decirles que estamos altamente agradecidos por la capacidad instalada en el conocimiento para este territorio. Son grandes los retos que nos han quedado, pero que sabemos que con la guía, la orientación que se ha dado desde la organización que ustedes dirigen, podemos seguir adelante en nuestra función que nos corresponde para bien de todos y todas las familias del territorio, en especial los niños y las niñas, y el derecho de todos como colectivo. Altamente agradecidos, fraternalmente decirles de que vamos a seguir en nuestra humilde labor de seguir en la defensa de los derechos de todos y todas. Bueno, para Aldeas Infantiles SOS Colombia, de parte de nuestra organización indígena de San Lorenzo, un agradecimiento muy fraterno, pero sobre todo un reconocimiento a la labor que ustedes realizan todos los días en las familias de cada uno de los territorios en los que están. El equipo de trabajo del resguardo de San Lorenzo, del municipio de Río Sucio, pues siempre en nuestra organización tendrán un punto de encuentro y de bien llegada, porque el trabajo que realizaron en nuestro territorio es reconocido por la comunidad, pero sobre todo nuestra organización resalta su bonita labor. De antemano felicitarlos porque es un gran trabajo el que hicieron. A toda la organización muchísimas gracias, estoy muy agradecida con todo el mensaje que nos dieron, porque nos ha servido y nos servirá para siempre. Pues yo le doy gracias por habernos enseñado tantas cosas, tanto como para la familia como para uno mismo. Muchas gracias por siempre haber estado ahí presente, por habernos ayudado y por siempre haber llevado ese mensaje como que y habernos enseñado valores, cosas que tal vez que antes no conocíamos, por haberme siempre tenido en cuenta en cada programa y sí, en cada cosa que hacían. Siempre estaba ahí, entonces darle muchas gracias y espero que algún día nos vamos a ver. Gracias a Aldeas Infantiles. Las Aldeas. Gracias.